Mi papá me advirtió que no esperara ningún regalo de cumpleaños, porque soy la menos favorita de la familia, pero lo que no esperaba era que mi hermana Daniela anunciara en plena cena que yo había robado dinero de la cuenta de ahorros familiar para pagar mis deudas. La sala se quedó en silencio mientras todos los ojos se clavaban en mí. Mi madre dejó caer el tenedor contra el plato con un ruido metálico que resonó como una sentencia. Daniela tenía esa sonrisa satisfecha que siempre mostraba cuando lograba ponerme en una situación incómoda. Estaba sentada al lado de papá, con su vestido nuevo que probablemente costó más que mi renta de 3 meses. Incluso subió su copa de vino, como si estuviera celebrando mi humillación pública frente a toda la familia reunida para mi supuesto cumpleaños número 28. Yo había llegado a esa cena familiar con la ingenua esperanza de que este año sería diferente, de que quizás mi padre finalmente me vería como algo más que la hija problemática que nunca cumplió sus expectativas. Llevaba el mismo vestido que usé el año pasado, porque mi sueldo de enfermera apenas me alcanzaba para pagar las cuentas. Daniela, en cambio, trabajaba en la empresa familiar que papá construyó desde cero, ganando el triple que yo sin hacer ni la mitad del esfuerzo. La traición no era nueva para mí. Desde que tengo memoria, Daniela siempre fue la preferida. Ella era la inteligente, la exitosa, la que se casó bien con un ingeniero de familia adinerada. Yo era la que eligió una profesión de servicio, la que salía con hombres equivocados, la que según mi padre desperdició su potencial. Pero esto era diferente. Esta vez no se trataba solo de favoritismo, se trataba de una mentira calculada, diseñada para destruirme completamente frente a todos. Mi tío Rodrigo carraspeó incómodo. Mi prima Ana desvió la mirada hacia su plato. El esposo de Daniela, Emilio, tenía esa expresión de satisfacción apenas contenida. Todos esperaban mi reacción. Esperaban que me defendiera desesperadamente, que suplicara, que llorara como siempre hacía cuando me acorralaban. En cambio, tomé mi copa de agua con mano firme y bebí lentamente mientras los miraba a todos. Luego sonreí. Una sonrisa pequeña y tranquila que hizo que Daniela frunciera el ceño por primera vez esa noche. Papá finalmente habló con esa voz autoritaria que usaba en sus negocios. Renata, explícate. Esto es muy serio. Acusar a alguien de robo no es algo que tomemos a la ligera en esta familia. No voy a explicar nada, dije con voz calmada, porque no tengo nada que explicar. Pero Daniela sí tiene mucho que explicar cuando abran el sobre que dejé en la entrada. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi hermana. Emilio se enderezó en su silla. Mamá miró hacia la entrada donde efectivamente había un sobre manila grueso apoyado contra el jarrón de flores. ¿Qué sobre?, preguntó papá con suspicacia. El sobre que contiene los extractos bancarios de los últimos 5 años, mostrando cada transferencia que Daniela ha hecho desde la cuenta de la empresa familiar hacia cuentas fantasma. El sobre que muestra cómo ha estado desviando fondos sistemáticamente mientras me culpaba de cualquier irregularidad financiera que surgía. El sobre que prueba que la razón por la que la empresa casi quiebra el año pasado no fue por la crisis económica, sino por la traición de su hija favorita. Me levanté de la mesa antes de que alguien pudiera reaccionar. Dejé mi servilleta perfectamente doblada junto al plato intacto. Gracias por el cumpleaños familiar. Como siempre, fue memorable. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché cómo papá se levantaba bruscamente. El ruido de su silla arrastrándose contra el piso, los pasos apresurados hacia la entrada, el sonido del sobre siendo abierto. Y luego, el silencio más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Daniela comenzó a balbucear. Papá, yo puedo explicar. Esos documentos están sacados de contexto. Renata siempre ha tenido celos de mí, y ahora está inventando cosas para vengarse. Pero yo ya había planeado este momento durante 6 meses, desde que descubrí por accidente los registros financieros mientras ayudaba a mamá a buscar unos documentos en el estudio de papá. Desde que me di cuenta de que cada vez que había un problema de dinero en la familia, Daniela encontraba la manera de señalarme a mí. Desde que entendí que mi rol de oveja negra no era casual, era conveniente para alguien que necesitaba un chivo expiatorio. No me quedé para ver el desenlace de esa noche. Sabía que papá revisaría cada documento. Sabía que encontraría las transferencias coincidiendo con las fechas en que Daniela compraba sus bolsos de diseñador, sus vacaciones en Europa, su carro nuevo. Sabía que los números no mentían, y mi padre era ante todo un hombre de negocios que no toleraba el robo, sin importar quién fuera el ladrón. Conduje de regreso a mi pequeño departamento con las ventanas abiertas, dejando que el aire fresco de la noche
despejara años de humillación acumulada. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que llegara. Primero mamá, luego el tío Rodrigo, después Ana. Ignoré todas las llamadas. Esta vez no iba a ser yo quien diera explicaciones. Esta vez ellos tendrían que enfrentar la verdad que habían ignorado durante años por comodidad. Cuando finalmente llegué a casa, encontré un mensaje de texto de un número que no reconocía. Era de Roberto, el contador de la empresa familiar que había dejado su puesto 3 años atrás. Renata, vi lo que hiciste esta noche. Tu prima Ana me contó. Solo quiero que sepas que siempre supe que no eras tú. Renuncié porque no soportaba ser cómplice del favoritismo y la injusticia. Si necesitas más pruebas, tengo copias de todo. Daniela no es tan lista como cree. Sonreí mirando la pantalla. No necesitaba más pruebas. Los documentos que dejé eran suficientes. Pero era reconfortante saber que no había estado completamente sola, que alguien más había visto la verdad incluso cuando nadie quería verla. Esa noche dormí mejor que en años. No me importaba si papá me llamaba para disculparse. No me importaba si Daniela trataba de justificar sus acciones. No me importaba si la familia intentaba minimizar lo que había hecho para proteger su imagen perfecta. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control de mi propia narrativa. Lo que ninguno de ellos sabía todavía era que los documentos que dejé eran solo el comienzo. Porque si hay algo que aprendí trabajando en el hospital, rodeada de gente en sus peores momentos, es que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando lo hace, no hay favoritismo ni mentiras que puedan detenerla. La venganza no era mi objetivo, la justicia sí. La mañana siguiente desperté con 53 llamadas perdidas. Papá había intentado contactarme 17 veces. Mamá 22. Daniela 14. Ignoré todas y me preparé para mi turno en el hospital como cualquier otro día. La diferencia era que esta vez no sentía ese peso familiar aplastándome el pecho cada vez que respiraba. En el trabajo, mi compañera Patricia notó algo diferente en mí. «Te ves radiante», dijo mientras revisábamos los expedientes de los pacientes. «¿Qué pasó? ¿Te ganaste la lotería o algo así?» «Algo así», respondí sin dar detalles. Simplemente dejé de cargar peso que no era mío. A media mañana, mientras atendía a la señora Fuentes en la habitación 203, mi teléfono vibró con un mensaje de voz de papá. Su voz sonaba diferente, menos autoritaria, casi quebrada. «Renata, necesitamos hablar». Revisé los documentos. «Hay cosas que no entiendo. Ven a la casa esta noche. Por favor». Borré el mensaje. No iba a correr cuando él chasqueara los dedos como siempre hacía. Esta vez las cosas serían en mis términos o no serían. Durante mi hora de almuerzo, recibí una visita inesperada. Emilio, el esposo de Daniela, estaba esperándome en la cafetería del hospital. Se veía descompuesto, con ojeras profundas y el traje arrugado como si hubiera dormido con él puesto. «Necesito hablar contigo», dijo sin saludar. «Esto se está saliendo de control». «No tengo nada que hablar contigo», respondí tomando mi bandeja. Todo lo que tenía que decir ya lo dije anoche. Me bloqueó el paso. «Tu hermana está destruida. Tu padre no le dirige la palabra. Tu madre no para de llorar. Todo por unos documentos que ni siquiera sabemos si son reales». «Son reales, Emilio, y tú lo sabes». De hecho, apuesto a que sabías exactamente lo que Daniela estaba haciendo. Probablemente hasta te beneficiaste de ese dinero robado. Su mandíbula se tensó. «¿Cuánto quieres para que esto desaparezca?» 50.000, 100.000. Di un precio. Me reí en su cara. «¿Crees que esto es por dinero? ¿Crees que después de años de ser tratada como basura, de ser culpada por cada problema, de ser la menos favorita de la familia, voy a aceptar un cheque y fingir que nada pasó? Entonces, ¿qué quieres? Venganza. Destruir a tu hermana. ¿Qué ganas con eso? Justicia», dije simplemente. «Quiero que todos sepan quién es realmente Daniela. Quiero que papá entienda que eligió a la hija equivocada para su pedestal. Quiero que la traición que yo sentí durante años, ellos la sientan por un segundo». Emilio dio un paso atrás. «Estás enferma». «No, estoy cansada». «Hay una diferencia». Se fue sin decir más. Yo terminé mi almuerzo tranquilamente, disfrutando cada bocado más que cualquier comida cara que Daniela hubiera tenido en los últimos años. Esa tarde, mientras terminaba mi turno, el doctor Méndez me llamó a su oficina. «Renata, tengo que preguntarte algo personal. Un hombre vino esta mañana haciendo preguntas sobre ti. Quería saber tu horario». «¿Cuánto ganabas? Si tenías problemas financieros». Mi sangre se enfrió. «¿Cómo era? Alto, traje caro, 40 y tantos años. Dijo que era familiar tuyo».
Mi tío Rodrigo. Daniela había enviado a la familia a investigarme, buscando cualquier cosa que pudieran usar en mi contra. Era su forma de operar, atacar antes de defenderse. Es mi tío, confirmé. Y no tengo problemas financieros. De hecho, soy probablemente la única persona en mi familia que vive dentro de sus posibilidades. El doctor Méndez asintió. Solo quería asegurarte de que todo estuviera bien. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Salí del hospital con una nueva determinación. Si la familia quería jugar sucio, yo tenía más cartas que mostrar. Roberto, el excontador, no era mi única fuente de información. Durante los 6 meses que pasé investigando a Daniela, había descubierto cosas que ni siquiera incluí en el sobre que dejé en la cena. Conduje directamente al despacho de Laura Venegas, la abogada que me había ayudado a organizar toda la documentación. Era una mujer de 50 años, seria y meticulosa, que había manejado suficientes casos de fraude corporativo para reconocer uno cuando lo veía. Llegaron más rápido de lo que pensé, dije entregándole mi teléfono con los mensajes de Emilio. Laura los leyó con expresión impasible. Están asustados. Eso es bueno. Gente asustada comete errores. ¿Qué sigue ahora? Ahora esperamos. Tu padre tiene que tomar una decisión. O confronta a Daniela y exige que devuelva el dinero, o intenta encubrir todo para proteger la reputación familiar. De cualquier forma, tú ganas. ¿Cómo es que gano si él elige encubrirlo? Porque entonces sabrás exactamente qué tipo de hombre es tu padre. Y créeme, Renata, esa información vale más que cualquier herencia o disculpa. Pasé los siguientes 3 días en un silencio extraño. La familia dejó de llamar. No hubo más mensajes. No hubo más visitas al hospital. Era como si hubieran decidido colectivamente que si me ignoraban lo suficiente, yo simplemente desaparecería con mis acusaciones. Pero el 4.º día, papá apareció en la puerta de mi departamento a las 6 de la mañana. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado. Tenía barba de varios días. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz ronca. Lo dejé entrar sin decir palabra. Preparé café en silencio mientras él se sentaba en mi pequeño sofá, mirando alrededor de mi modesto departamento como si lo viera por primera vez. «Vives bien aquí», dijo finalmente. «Es pequeño, pero está limpio, ordenado. Te pareces a tu abuela en eso. Ella siempre decía que no necesitabas mucho espacio para ser feliz, solo el espacio correcto». No respondí. Dejé su taza de café sobre la mesita y me senté en la silla frente a él, esperando. «Revisé todo», continuó. «Cada documento, cada transferencia, cada fecha. Contraté a un auditor independiente. Todo es real. Daniela robó más de $200,000 en 5 años. 237,000, corregí. Más los intereses que la empresa perdió por no tener ese capital disponible. Son aproximadamente 260,000. Papá cerró los ojos. «¿Cómo lo descubriste?» «Por accidente. Estaba buscando el testamento de la abuela cuando mamá me pidió ayuda. Encontré los archivos financieros mal guardados en tu estudio. Al principio no entendía qué eran, pero trabajé en administración hospitalaria antes de pasar a enfermería. Reconocí las irregularidades. ¿Y por qué esperaste 6 meses para decir algo? Porque necesitaba estar segura. Porque sabía que si los acusaba sin pruebas absolutas, ustedes elegirían creerle a Daniela sobre mí, como siempre han hecho. Y porque necesitaba aceptar que tal vez ustedes la protegerían incluso con las pruebas, y tenía que estar preparada para esa traición también». Papá abrió la boca para hablar, pero lo detuve levantando la mano. No vine a esta cena esperando disculpas o reconciliación. Vine porque era mi cumpleaños y una parte estúpida de mí todavía quería creer que a alguien le importaba. Cuando Daniela me acusó de robar, cuando vi sus caras esperando que yo me derrumbara, supe que había tomado la decisión correcta. No se trataba de probar mi inocencia. Se trataba de exponer su culpabilidad. Renata. Yo. Todavía no termino. Durante 28 años he sido la hija menos favorita. La que eligió la carrera equivocada, la que no se casó bien, la que supuestamente desperdició su potencial. ¿Y sabes qué es lo más triste, papá? Que yo pasé todos esos años tratando de ganarme tu aprobación mientras Daniela te robaba en tu cara. Las lágrimas corrían por las mejillas de mi padre. Algo que nunca había visto en mi vida. Tienes razón. En todo. He sido un mal padre contigo. No quiero tu lástima. Dije fríamente. Ni siquiera estoy segura de querer tu disculpa. Lo que quiero es que entiendas que la Renata que suplicaba por tu atención murió anoche en esa cena. La mujer frente a ti ya no necesita tu validación. Entonces, ¿qué quieres de mí? Quiero que hagas lo correcto. Daniela robó.
Hay consecuencias para eso. Si la proteges, si encubres esto, entonces sabrás que nunca fuiste el hombre íntegro que siempre presumiste ser. Y yo sabré exactamente qué esperar de esta familia en el futuro. Papá se quedó en silencio largo rato. Finalmente se levantó, dejando el café intacto. Voy a hacer lo correcto, dijo con voz temblorosa. Te lo prometo. Veremos, respondí sin levantarme. Cuando se fue, no sentí victoria. Sentí algo más cercano al cierre, como cuando un paciente terminal finalmente deja de luchar y acepta lo inevitable. La familia que yo conocía había muerto. Lo que vendría después sería algo completamente diferente. Esa noche, Roberto me llamó. Renata, tu padre me contactó. Me pidió que testificara sobre lo que vi cuando trabajaba ahí. Le dije la verdad. Daniela ha estado haciendo esto desde que entró a la empresa. Yo renuncié porque no quería ser cómplice. Gracias, Roberto. Hay algo más que debes saber. Emilio también está involucrado. Firmó algunos de los documentos de transferencia. Tu hermana no actuó sola. Lo sospechaba. Tu padre va a confrontarlos mañana. Pensé que querías saberlo. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de anticipación y tristeza. La traición estaba a punto de costarle todo a Daniela. Pero una parte de mí, la parte que todavía recordaba cuando éramos niñas jugando juntas, antes de que el favoritismo lo arruinara todo, sentía algo parecido al duelo. La justicia tiene un precio. Y a veces ese precio es la familia que una vez tuviste, incluso si esa familia nunca fue realmente tuya. El confrontamiento llegó sin que yo estuviera presente, pero los mensajes no tardaron en llegar. Primero de Ana, mi prima, que había estado en la casa cuando papá reunió a Daniela y Emilio en su estudio. Renata, fue horrible. Tu padre le dio dos opciones a Daniela: devolver cada peso robado o enfrentar cargos criminales. Emilio intentó negociar, pero tu papá lo sacó de la casa físicamente. Luego mamá me llamó llorando. ¿Cómo pudiste hacer esto? Destruiste a tu hermana. La familia está destrozada. Yo no destruí nada, mamá. Daniela se destruyó sola cuando decidió robar. Y ustedes ayudaron al elegir no ver lo que estaba frente a sus ojos durante años. Ella es tu hermana. Y yo soy tu hija. Pero eso nunca pareció importar cuando ella me culpaba de todo. Mamá colgó sin decir más. No volvería a llamar por semanas. En el hospital, la vida continuaba normal. Patricia me preguntaba ocasionalmente si todo estaba bien en casa. Yo le decía que sí, que solo eran problemas familiares normales. Normal era relativo cuando tu familia se estaba desmoronando por traición y favoritismo. Una tarde, mientras revisaba el expediente de un paciente nuevo, reconocí el nombre: Emilio Torres. El esposo de Daniela había sido ingresado por una crisis de ansiedad severa. Su presión arterial estaba peligrosamente alta, y los doctores querían monitorearlo por 48 horas. No me asignaron como su enfermera, pero lo vi en el pasillo cuando lo trasladaban a su habitación. Se veía destrozado, conectado a monitores, con esa expresión de alguien que acababa de perder todo. Parte de mí sintió satisfacción. Otra parte, la parte que todavía era enfermera antes que nada, solo vio a un paciente que necesitaba ayuda. 3 días después del confrontamiento, papá apareció nuevamente en mi departamento. Esta vez traía documentos. Daniela acordó devolver el dinero, dijo sin preámbulos. Emilio y ella están vendiendo su casa, sus carros, todo. Les tomará años pagar la deuda completa, pero al menos no irán a prisión. ¿Y tú estás bien con eso? No, no estoy bien con nada de esto. Pero eres mi hija y me pediste que hiciera lo correcto. Esto es lo más correcto que puedo hacer sin destruir completamente a tu hermana. Extendió uno de los documentos hacia mí. Es un acuerdo. Daniela reconoce el robo por escrito. Se compromete a pagar todo con intereses y renuncia a cualquier participación futura en la empresa o herencia familiar. Y si no paga, entonces presento esto ante las autoridades y enfrenta las consecuencias legales. Tomé el documento y lo leí cuidadosamente. Estaba bien redactado, probablemente por el abogado de papá. Daniela había firmado con letra temblorosa. Emilio también. Hay algo más, continuó papá. Yo también firmé algo. Sacó otro documento. Era una modificación al testamento familiar. Estoy dividiendo la empresa en partes iguales entre tú y tu hermana, pero la parte de Daniela queda en fideicomiso hasta que pague su deuda completa. Mientras tanto, tú tienes el control mayoritario y tomas todas las decisiones. No quiero la empresa, dije automáticamente. Yo elegí ser enfermera. Lo sé. Por eso eres la única que merece tenerla. Puedes venderla, administrarla, hacer lo que quieras con ella. Pero ya no será solo el legado de Daniela, será tuyo también. No supe qué decir.
Durante años había asumido que Daniela heredaría todo, que yo sería excluida como siempre lo fui de las decisiones familiares importantes. No tienes que decidir ahora, dijo papá. Solo quiero que sepas que cometí un error enorme que duró toda tu vida. Y aunque no puedo recuperar esos años, puedo intentar hacer las cosas justas de aquí en adelante. Se levantó para irse, pero lo detuve. Papá, ¿por qué? ¿Por qué siempre fue ella? ¿Qué hice mal? Se detuvo en la puerta, de espaldas a mí. Nada. No hiciste nada malo. Ella se parecía más a mí, ambiciosa, enfocada en el éxito material. Tú te parecías a tu abuela, enfocada en ayudar a la gente, en hacer el bien sin esperar reconocimiento. Y yo fui un tonto que valoró más lo familiar que lo diferente. Eso no es excusa. No, no lo es, pero es la verdad. Cuando se fue, me quedé mirando los documentos por horas. La justicia había llegado, pero no se sentía como pensé que se sentiría. No había fuegos artificiales ni satisfacción arrolladora. Solo había un silencio pesado y la certeza de que las cosas nunca volverían a ser como antes. Las semanas siguientes fueron extrañas. Daniela no me contactó. Mamá apenas me hablaba, respondiéndome con monosílabos cuando yo llamaba. El tío Rodrigo me invitó a almorzar y me dijo que había hecho lo correcto, que alguien tenía que detener a Daniela antes de que el robo fuera descubierto por otras vías y arrastrara a toda la familia a un escándalo público. Ana, mi prima, se volvió mi aliada inesperada. Siempre sospeché que algo raro pasaba. Me confesó una tarde mientras tomábamos café. Daniela vivía demasiado bien para lo que ganaba. Pero cada vez que preguntaba, ella tenía una explicación perfecta. Regalo de Emilio, bono especial, inversiones inteligentes. Todas mentiras. En el hospital, mi vida seguía su curso normal. Atendía pacientes, hacía turnos dobles cuando faltaba personal, ayudaba a familias a navegar las peores crisis de sus vidas. Era allí donde me sentía útil, donde mi existencia tenía propósito más allá del drama familiar. Un mes después de exponer a Daniela, estaba atendiendo a una paciente anciana en cuidados paliativos. La señora Herrera estaba muriendo de cáncer, y sus hijos peleaban en el pasillo sobre quién se quedaría con su casa, sus joyas, sus cuentas bancarias. Ella podía escucharlos a través de la puerta entreabierta. La gente piensa que la herencia es dinero, me dijo con voz débil, pero la verdadera herencia es cómo te recuerdan. Mis hijos me recordarán como la mujer por cuyas cosas pelearon. Eso es lo único que les importó al final. Sus palabras me persiguieron durante días. Pensé en Daniela, en cómo sería recordada en la familia. Pensé en papá y su intento tardío de hacer las cosas bien. Pensé en mí misma y en qué tipo de legado estaba construyendo. 2 meses después del confrontamiento, Daniela finalmente me llamó. Su voz sonaba apagada, derrotada. Renata, necesito hablar contigo. No para justificarme ni para pedir perdón. Solo para que sepas la verdad. ¿Qué verdad? Que tienes razón. En todo. Yo te saboteé durante años. Cada vez que había un problema, te culpaba porque era más fácil que admitir mis propios errores. Cuando empecé a robar el dinero, lo justifiqué diciéndome que me lo merecía más que nadie, que yo era la que trabajaba en la empresa, la que sacrificaba su tiempo, pero la verdad es que lo hice porque podía, porque sabía que papá nunca sospecharía de mí. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque Emilio me dejó, se llevó lo poco que nos quedaba y desapareció. Resulta que solo estaba conmigo por el dinero y el estatus familiar. Ahora que no hay nada, ya no hay razón para quedarse. Y mamá me mira como si fuera una extraña, como si no pudiera creer que su hija perfecta resultó ser una ladrona. Guardé silencio, sin saber qué decir. No espero tu perdón, continuó Daniela. Ni siquiera sé si lo merezco. Solo quería que supieras que no fue tu culpa. Nunca lo fue. Yo elegí ser quien fui. Y ahora estoy pagando el precio. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sosteniendo el teléfono, sintiendo una mezcla compleja de emociones. No era satisfacción exactamente. Era algo más cercano al cierre mezclado con tristeza por lo que pudimos haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Esa noche, Laura Venegas me llamó con noticias. Renata, Emilio presentó la demanda de divorcio. Está alegando que fue manipulado por Daniela para participar en el fraude. Tiene su propio abogado intentando negociar inmunidad a cambio de testificar contra ella. La traición dentro de la traición. Daniela estaba perdiendo todo. No solo el dinero y la familia, sino también al hombre que pensó que la amaba. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Nada. Tu parte en esto terminó cuando entregaste las pruebas. Ahora Daniela tiene que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Tú ya hiciste tu trabajo.
pero no se sentía como un trabajo terminado. Se sentía como estar parada en las ruinas de lo que alguna vez fue una familia, tratando de decidir si reconstruir o simplemente alejarse y empezar de nuevo en otro lugar. La venganza se había completado, la justicia se había servido. Pero el costo emocional era más alto de lo que anticipé. No era solo la familia que perdí, eran también las versiones de nosotros mismos que nunca llegaríamos a ser. La hermana que Daniela pudo haber sido si el favoritismo no la hubiera corrompido. La hija que yo pude haber sido si me hubieran valorado desde el principio. 3 meses después de aquella cena de cumpleaños, me encontré en una encrucijada. Podía aceptar el control de la empresa como papá quería, sumergirme en ese mundo que siempre me rechazó. O podía vender mi parte, tomar el dinero y construir algo completamente nuevo. Antes de decidir, necesitaba responder una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de mujer quería ser? ¿La que se vengaba hasta el final? ¿O la que elegía su propia paz por encima de la justicia absoluta? La decisión llegó de forma inesperada. Estaba trabajando un turno nocturno cuando ingresaron a un paciente con trauma severo por accidente automovilístico. Mientras corría con el equipo de emergencia, reconocí a la acompañante en la sala de espera. Era mamá. El paciente era Daniela. Mi hermana había tenido un accidente conduciendo de regreso de una entrevista de trabajo. Su carro, el último que le quedaba, había chocado contra un poste después de que se quedara dormida al volante. Fractura de clavícula, 3 costillas rotas, contusión pulmonar, grave, pero estable. Mamá me vio y corrió hacia mí con los ojos hinchados de llorar. Renata, gracias a Dios estás aquí. Los doctores dicen que estará bien, pero tiene tanto dolor. Y no tiene seguro médico porque tuvo que cancelarlo para pagar la deuda. Me quedé inmóvil, procesando la información. Daniela, que siempre tuvo todo, ahora no tenía ni siquiera seguro de salud básico. La caída había sido absoluta. «Puedes hacer algo», suplicó mamá. «Hablar con los doctores, conseguir que la traten bien. Por favor». Era el momento decisivo. Podía alejarme, dejar que Daniela enfrentara esto sola como yo enfrenté años de humillación sola. O podía ser la persona que siempre fui, la enfermera que ayudaba sin importar quién estuviera en esa cama. «Voy a hablar con administración», dije finalmente. Pero no lo hago por ella. Lo hago porque es lo correcto. Pasé las siguientes horas coordinando el tratamiento de Daniela, negociando un plan de pago con el hospital, usando mis contactos y mi reputación para asegurar que recibiera la atención que necesitaba. No entré a verla. No hablé con ella. Solo hice mi trabajo. Cuando terminó mi turno, mamá me esperaba en la cafetería. Se veía envejecida, como si los últimos meses le hubieran sumado una década encima. «Gracias», dijo simplemente. «Sé que no me merezco tu ayuda después de cómo te traté. No, no te la mereces. Pero yo no soy como ustedes. Yo no elijo a quién ayudar basándome en quién me ha tratado bien». Mamá comenzó a llorar. «Renata, lo siento tanto. Siento haberte fallado. Siento haber elegido a Daniela sobre ti durante todos esos años. Siento no haber visto lo que estaba pasando. Las disculpas no cambian el pasado, mamá. Solo pueden influir en el futuro. Entonces dime qué puedo hacer. ¿Cómo puedo arreglar esto? No puedes. El daño está hecho. La familia que teníamos ya no existe. Lo único que podemos hacer ahora es decidir quiénes queremos ser en la familia que construyamos después de esto. Pero tú nos odias. Después de todo lo que pasó, debes odiarnos». Respiré profundo, buscando las palabras correctas. No los odio. Estoy decepcionada. Estoy herida. Pero odiar requiere energía que ya no quiero gastar en esto. Prefiero enfocarme en construir una vida donde no necesite su validación para sentirme completa. Mamá asintió lentamente. «Tu padre no ha sido el mismo desde que todo salió a la luz. Se culpa por todo. Por favorecer a Daniela, por no verte realmente, por crear el ambiente que permitió que ella se convirtiera en lo que se convirtió. Debería culparse. Todos deberían. Tienes razón, pero también deberías saber algo. Tu padre ha estado donando dinero mensualmente a un fondo de ayuda para enfermeras del hospital. Lo pone a tu nombre. Dice que si no puede compensarte directamente, al menos puede honrar el trabajo que elegiste hacer. No pedí eso. Lo sé. Por eso lo hace». 3 días después, Daniela fue dada de alta. Mamá la llevó de regreso al pequeño departamento que ahora rentaba en un barrio muy diferente al que solía vivir. Antes de irse del hospital, Daniela pidió verme. La encontré sentada en la cama, vestida con ropa que le había traído mamá. Se veía pequeña, frágil, nada como la mujer segura que había anunciado mi supuesto robo aquella noche. «Gracias», dijo sin mirarme a los ojos.
por ayudarme con el hospital. Solo hice mi trabajo. Renata, comenzó, pero la detuve. No quiero tus disculpas, Daniela, y no quiero tu gratitud. Lo que quiero es que entiendas algo. Yo no hice esto para destruirte. Lo hice para liberarme. Tú elegiste robar. Tú elegiste culparme. Tú elegiste ser quien fuiste. Yo solo expuse la verdad. Lo sé. Y tenías todo el derecho. No necesito tu permiso para ejercer mis derechos, pero necesito que sepas que de aquí en adelante no hay relación entre nosotras. No hay hermanas. No hay familia. Solo dos mujeres que comparten un apellido y un pasado doloroso. Las lágrimas corrían por su rostro. Entiendo. Espero que sí. Porque esta es la última vez que hablo contigo sobre esto. Reconstruye tu vida, Daniela. Aprende a ser alguien que puedas respetar. Pero hazlo lejos de mí. Salí de esa habitación sintiendo como si acabara de cerrar un capítulo final. No había dramatismo, no había gritos ni reconciliación forzada. Solo había dos personas reconociendo que algunas cosas no pueden repararse, solo pueden terminarse con dignidad. Esa semana, papá apareció en mi departamento por tercera vez. Traía documentos diferentes. ¿Tomaste una decisión sobre la empresa?, preguntó. Sí. La voy a vender. No quiero administrarla. No quiero estar atada a ese mundo. Pero hay condiciones. Te escucho. Primera condición. El 50% de lo que reciba por mi parte va a crear una fundación de ayuda para trabajadores de la salud, becas, apoyo financiero, recursos para enfermeras y doctores que no pueden pagar emergencias médicas, como la que casi destroza a Daniela. Papá asintió tomando notas. Segunda condición. Daniela tiene 1 año para demostrar que puede mantener un trabajo estable y pagar su deuda consistentemente. Si lo logra, su parte del dinero se libera del fideicomiso y puede hacer con ella lo que quiera. Si no, su parte también va a la fundación. Eso es generoso considerando todo. No es generosidad, es justicia. Le estoy dando la oportunidad de probar que puede cambiar. Lo que haga con esa oportunidad es su responsabilidad, no mía. Tercera condición. La tercera condición eres tú, papá. Quiero que busques terapia. Que entiendas por qué favoreciste a una hija sobre otra. Que trabajes en ser un mejor hombre. No por mí, sino por ti mismo. Porque si algún día quiero tener una relación contigo, necesito saber que has hecho el trabajo interno. Papá se quedó en silencio largo rato. Luego asintió. Acepto todas tus condiciones. Bien, Laura Venegas va a manejar todos los aspectos legales de la venta. Tú no interferirás en el proceso. Cuando todo esté finalizado, recibirás una copia del acuerdo final. Y nosotros, tú y yo. ¿Hay alguna posibilidad de reconstruir algo? Miré a mi padre. Este hombre que me dio la vida, pero me negó su amor durante tanto tiempo. Honestamente, no lo sé. Tal vez algún día, pero hoy, lo que necesito no es un padre. Es espacio para descubrir quién soy sin el peso de esta familia. Te lo has ganado, dijo con voz quebrada. Y lamento que hayas tenido que ganarlo de esta manera. Después de que se fue, me senté en mi sofá mirando la ciudad por la ventana. Las luces parpadeaban en la distancia, cada una representando una vida, una historia, un drama diferente al mío. Patricia me había invitado a una cena con su familia esa noche. Era una familia ruidosa, caótica, imperfecta pero llena de amor genuino. Mientras me preparaba para salir, recibí un mensaje de Ana. Renata, solo quería que supieras que admiro tu fuerza. Lo que hiciste no fue fácil, pero fue necesario. Eres un ejemplo para todas nosotras de que no tenemos que aceptar migajas de amor cuando merecemos el festín completo. Sonreí leyendo sus palabras. La familia biológica no siempre es la familia que necesitamos. A veces construimos familias mejores con la gente que elige quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Esa noche, en la cena con Patricia y su familia, me reí más de lo que había reído en años. Su madre me sirvió 3 veces, insistiendo que estaba muy delgada. Su padre me contó chistes malos que de alguna manera eran graciosos precisamente por lo malos que eran. Sus hermanos me incluyeron en sus conversaciones como si siempre hubiera sido parte del grupo. Esto es familia, pensé, no por sangre, sino por elección. Cuando regresé a casa esa noche, encontré otro mensaje. Era de Roberto, el excontador. Renata, acaba de salir en las noticias. La empresa fue vendida a un consorcio que planea expandir operaciones, pero mantener a todo el personal actual. Tu padre negoció bien. Pensé que querrías saberlo. El clímax había pasado. La tormenta había cedido. Ahora venía la parte más difícil. Aprender a vivir en la calma que sigue al caos.
aprender a construir algo nuevo sobre los escombros de lo que fue. La traición había llegado a su conclusión inevitable, pero mi vida apenas estaba comenzando. 6 meses después de vender la empresa, la fundación estaba funcionando. Se llamaba Fundación Abuela Rosa, en honor a la única persona en mi familia que me había amado incondicionalmente. Habíamos otorgado 15 becas completas para estudiantes de enfermería de bajos recursos y habíamos cubierto emergencias médicas para 11 trabajadores de la salud que enfrentaban bancarrota por sus propias crisis de salud. Daniela había conseguido trabajo como recepcionista en una clínica dental. Ganaba una fracción de lo que solía ganar, pero según mamá, iba todos los días puntual y nunca se quejaba. Había pagado $23,000 de su deuda hasta ahora. Le faltaban $214,000, pero al menos estaba intentando. Emilio, por otro lado, había desaparecido completamente después del divorcio. Rumores decían que estaba en otro país, evitando cualquier responsabilidad legal. Daniela no hablaba de él. Según Ana, había aprendido a no mencionar su nombre si no quería verla desmoronarse. Papá cumplió su palabra. Había estado yendo a terapia 2 veces por semana durante 5 meses. Mamá me contaba que estaba diferente, más reflexivo, menos autoritario. Había reducido sus horas de trabajo y pasaba más tiempo con ella, tratando de reconstruir un matrimonio que había descuidado por décadas, enfocándose solo en el éxito material. Yo lo veía una vez al mes. Tomábamos café en un lugar neutral, nunca en la casa familiar. Hablábamos de cosas superficiales, del clima, de las noticias, del progreso de la fundación, nunca del pasado. Todavía no estaba lista para eso. Una tarde de octubre, estaba terminando mi turno cuando recibí una llamada de un número desconocido. «Renata Herrera», preguntó una voz femenina profesional. «Sí, soy yo. Habla Claudia Mora del Hospital General del Sur. Tenemos una propuesta interesante para usted. Estamos abriendo un nuevo departamento de cuidados paliativos y nos gustaría que considerara el puesto de coordinadora. Su reputación en el campo y su trabajo con la fundación nos ha impresionado. El Hospital General del Sur era uno de los más prestigiosos de la ciudad. El puesto que ofrecían era exactamente el tipo de oportunidad que siempre había soñado, pero nunca pensé que alcanzaría. Me interesa», dije intentando sonar profesional, a pesar de que mi corazón latía acelerado. «¿Cuándo podríamos reunirnos para discutir detalles?» 2 semanas después, había aceptado el puesto. El salario era el doble de lo que ganaba, con beneficios excepcionales y la oportunidad de diseñar protocolos de atención que podrían cambiar cómo se trataba a pacientes terminales en toda la región. Patricia lloró cuando le di la noticia. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo abrazándome fuerte. «Te lo mereces todo». Ese fin de semana, organicé una pequeña celebración. Invité a Patricia y su familia, a Ana y a algunos compañeros del hospital. No invité a Daniela. No invité a mis padres. Esta victoria era mía, y solo quería compartirla con gente que genuinamente celebraba mi éxito sin resentimiento ni culpa. Durante la fiesta, Ana me llevó aparte. «Renata, necesito contarte algo. Daniela preguntó por ti la semana pasada. Quería saber cómo estabas, si habías perdonado a la familia, si había alguna posibilidad de reconexión. ¿Qué le dijiste?» Le dije la verdad, que estabas construyendo una vida extraordinaria sin ellos, que parecías más feliz de lo que te había visto en años, que el perdón no es algo que se pueda pedir, solo ofrecer cuando la persona herida está lista. Gracias por eso. Ella lloró mucho. Creo que finalmente está entendiendo lo que perdió. No solo el dinero o el estatus, sino a ti, a la hermana que realmente valía la pena tener. Las lágrimas me sorprendieron. Después de tanto tiempo construyendo muros, descubrir que todavía podía sentir algo por Daniela era desconcertante. «No significa que tengas que hacer nada al respecto», agregó Ana suavemente. «Solo pensé que debías saberlo». Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi balcón con una copa de vino. Mi vida había cambiado radicalmente en menos de 1 año. Había pasado de ser la hija menos favorita invisible a ser la fundadora de una organización que cambiaba vidas, a tener un trabajo que siempre soñé, a estar rodeada de gente que me valoraba genuinamente. Pero había un vacío que no podía ignorar. La familia, por muy tóxica que fuera, había sido mi familia, y una parte de mí, por pequeña que fuera, extrañaba lo que pudimos haber sido. Mi teléfono sonó. Era papá. «Renata, felicidades por el nuevo trabajo. Tu mamá me contó. Estamos muy orgullosos». «Gracias», dije simplemente. «Sé que dijiste que necesitabas espacio, y lo he respetado, pero quisiera invitarte a cenar en casa la próxima semana. Solo nosotros 3. Tú, tu mamá y yo. Sin Daniela, sin presiones, sin expectativas.
Solo una cena. Dudé. Había jurado mantener la distancia, proteger mi paz recién encontrada, pero también había crecido lo suficiente para saber que el perdón no era debilidad, era liberación. Una cena, dije finalmente, pero con condiciones. Nada de hablar del pasado a menos que yo lo traiga. Nada de disculpas forzadas. Y si en algún momento me siento incómoda, me voy sin explicaciones. Aceptado. Gracias por darme esta oportunidad. No te estoy dando una oportunidad, papá. Me la estoy dando a mí misma, para ver si puedo estar en la misma habitación que ustedes sin que me destruya. La cena fue incómoda, pero no terrible. Mamá había cocinado mi plato favorito, pollo al horno con papas y verduras asadas. Papá había comprado mi postre preferido, pastel de 3 leches de la pastelería que visitábamos cuando yo era niña. Hablamos de cosas neutrales, del nuevo trabajo, de los avances de la fundación, de los planes de papá de reducir aún más sus responsabilidades laborales. Nadie mencionó a Daniela. Nadie mencionó aquella cena de cumpleaños que cambió todo. Cuando estaba por irme, mamá me detuvo en la puerta. Renata, sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que te veo ahora. Realmente te veo. Y la mujer que eres, la que siempre fuiste, es extraordinaria. No busco tu validación, mamá, pero agradezco las palabras, lo sé. Por eso las digo, no porque crea que las necesitas, sino porque yo necesito decirlas. Conduje a casa sintiendo algo extraño. No era felicidad exactamente. Era más cercano a la aceptación. La familia que tuve nunca sería la familia que merecí. Pero tal vez, con mucho trabajo y tiempo, podría convertirse en algo tolerable. Algo que no me drenara cada vez que interactuara con ellos. Un mes después, el día de mi cumpleaños número 29, desperté con un mensaje de Daniela. No había hablado con ella desde aquella conversación en el hospital. Renata, sé que no quieres saber de mí. Lo respeto. Pero hoy es tu cumpleaños y necesito decir algo. Gracias por exponer mis mentiras. Gracias por no dejar que me saliera con la mía. Gracias por ser más fuerte que yo. Me salvaste de mí misma, aunque probablemente ese nunca fue tu objetivo. Feliz cumpleaños. No respondí, pero guardé el mensaje. Esa noche, Patricia organizó una fiesta sorpresa. Había decoraciones, pastel, regalos de gente que genuinamente me apreciaba. Mientras soplaba las velas, hice un deseo silencioso. No deseé reconciliación familiar. No deseé que el pasado cambiara. Deseé continuar teniendo la fuerza para construir la vida que merecía, rodeada de gente que me valorara. Deseé paz, y por primera vez en 29 años, sentí que ese deseo era alcanzable. La venganza había terminado. La justicia se había servido. Las consecuencias se habían cumplido. Ahora venía la parte más importante: vivir bien no como respuesta a quienes me lastimaron, sino como celebración de quien me había convertido a pesar de ellos. 2 años después de aquella cena de cumpleaños que cambió todo, mi vida era irreconocible comparada con la que tenía antes. El departamento pequeño había sido reemplazado por una casa modesta pero cómoda en un vecindario tranquilo. El Hospital General del Sur me había ascendido a directora de todo el departamento de enfermería. La Fundación Abuela Rosa había expandido operaciones a 3 ciudades diferentes, ayudando a cientos de trabajadores de la salud. Había conocido a alguien. Martín era doctor en el hospital, especializado en oncología. Nos conocimos durante una reunión de coordinación interdepartamental y conectamos inmediatamente sobre nuestra pasión compartida por cambiar cómo se trataba a pacientes en las etapas finales de la vida. No sabía nada de mi historia familiar cuando empezamos a salir. Solo sabía que yo era la mujer que lideraba iniciativas que salvaban vidas y carreras. Cuando finalmente le conté sobre Daniela, sobre la traición, sobre los años de favoritismo, él me escuchó sin juicio. Eso explica tu fortaleza, dijo simplemente. No a pesar de lo que viviste, sino por ello. Aprendiste a valorarte cuando nadie más lo hacía. Daniela había pagado completamente su deuda después de 3 años de trabajo incansable. Papá había liberado su parte de la herencia como prometió. Ella había usado el dinero para abrir una pequeña librería en un barrio popular. Según Ana, le iba bien. No era rica, pero era honesta. Vivía modestamente. Había aprendido a administrar dinero, a vivir con menos, a encontrar valor en cosas que no podían comprarse. Nos encontramos una vez por casualidad en un supermercado. Fue incómodo. Nos miramos por un momento largo. Finalmente, ella habló. Te ves bien, Renata. Feliz. Gracias. Tú también te ves diferente. Lo soy. Completamente diferente de quien era. Me alegro por ti. Y eso fue todo. No hubo abrazo. No hubo lágrimas.
solo dos mujeres que alguna vez fueron hermanas, reconociendo que ambas habían sobrevivido la implosión familiar de maneras diferentes. Mamá y papá habían encontrado su propio equilibrio. Papá se había retirado completamente, dedicando su tiempo a voluntariado en organizaciones sin fines de lucro. Mamá había vuelto a tomar clases de pintura, algo que abandonó cuando se casó. Los veía cada 2 o 3 meses, siempre en terreno neutral, siempre con límites claros. Una tarde, papá me llamó con una propuesta inusual. Renata, tu madre y yo queremos hacer algo. Queremos establecer un fondo de dotación permanente para la fundación en tu nombre. $500,000 que generarán intereses perpetuos para financiar becas. Es mucho dinero, papá. Es lo menos que podemos hacer. No podemos devolverte los años que perdimos. No podemos cambiar las decisiones terribles que tomamos. Pero podemos asegurar que tu legado, el bien que estás haciendo en el mundo, continúe mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. ¿Por qué ahora? Porque finalmente entiendo algo. Mi legado no es la empresa que construí. Es la mujer en la que te convertiste sin mi ayuda y a pesar de mi negligencia. Quiero ser parte de eso, aunque sea de forma pequeña. Acepté su donación. No por ellos, sino por las enfermeras y doctores que se beneficiarían. El perdón era complejo. No era un evento único. Era un proceso continuo de elegir la paz sobre el resentimiento día tras día. Martín me propuso matrimonio en el aniversario de 2 años de la fundación. Lo hizo frente a todo el personal y los beneficiarios, en el evento de celebración anual. No fue una propuesta elaborada. Simplemente se arrodilló y dijo: «Quiero pasar mi vida con la mujer más fuerte y compasiva que conozco». Dije que sí sin dudarlo. Cuando empezamos a planear la boda, enfrenté la pregunta inevitable. Iba a invitar a Daniela. Martín me dejó decidir sin presión. «Es tu boda, tu decisión. Yo apoyo lo que elijas». Pensé mucho en ello. Daniela había cambiado. Había pagado su deuda, literal y figurativamente. Había reconstruido su vida con honestidad. Pero la herida que dejó era profunda. Finalmente tomé una decisión. La invitaría, pero no como dama de honor ni con ningún rol especial. Simplemente como invitada. Su presencia o ausencia no definiría mi día. Le envié la invitación por correo, sin llamada, sin mensaje explicativo. Solo la invitación formal. 3 días después, recibí su respuesta. Una carta escrita a mano. «Renata, gracias por incluirme. Entiendo si solo es cortesía y no espero más que eso. Pero quiero que sepas que estaré ahí, no para reclamar un lugar que perdí, sino para presenciar tu felicidad desde la distancia que me corresponde. Te has convertido en la mujer que yo nunca tuve el coraje de ser. Y aunque probablemente no signifique nada viniendo de mí, estoy orgullosa de la vida que construiste sobre las ruinas que ayudé a crear». Daniela. El día de la boda fue perfecto. El clima cooperó. Los invitados llegaron a tiempo. Martín lloró cuando me vio caminar hacia el altar del brazo de papá, quien también tenía lágrimas en los ojos. Daniela llegó sola. Se sentó en las últimas filas. No intentó acercarse antes de la ceremonia. Durante la recepción, la vi hablar brevemente con mamá y papá. Vi cómo Ana la abrazaba. Pero ella mantuvo su distancia de mí, respetando los límites que nunca tuvimos que verbalizar. Al final de la noche, cuando los invitados se iban, Daniela se acercó, solo por un momento. «Fuiste una novia hermosa», dijo simplemente. «Gracias por dejarme ser parte de esto, aunque sea desde lejos. Gracias por venir». Y eso fue suficiente. No necesitábamos grandes discursos de reconciliación ni abrazos dramáticos, solo necesitábamos reconocer que ambas habíamos crecido, cada una a su manera. Años más tarde, cuando la gente me preguntaba sobre mi familia, yo decía la verdad. Tuve una familia complicada que me enseñó más sobre quién no quería ser que sobre quién quería ser. Pero esas lecciones fueron valiosas. Me enseñaron que el amor propio no es negociable, que la justicia vale más que la paz falsa, que puedes reconstruir tu vida incluso cuando todos esperan que te derrumbes. La traición de Daniela no me destruyó. Me liberó. Me forzó a enfrentar verdades incómodas sobre mi familia y sobre mí misma. Me empujó a tomar decisiones difíciles que cambiaron el curso de mi vida. Daniela vivía ahora una vida sencilla pero honesta. Su librería era pequeña pero rentable. Había hecho las paces con mamá y papá, aunque esas relaciones nunca serían lo que fueron antes. No volvió a casarse. Se enfocó en reconstruirse a sí misma lentamente, ladrillo por ladrillo. Nos veíamos ocasionalmente en eventos familiares, siempre cordiales, nunca cercanas, y eso estaba bien. No todas las relaciones rotas necesitan repararse. Algunas simplemente necesitan terminar con dignidad,
permitiendo que ambas partes sigan adelante. Mi vida se llenó de cosas mejores. Martín y yo adoptamos 2 niños, hermanos que habían perdido a sus padres en un accidente. Les enseñamos que el amor no tiene que ver con la sangre, sino con la elección. Les mostramos lo que significa una familia funcional, donde cada miembro es valorado por igual. La Fundación Abuela Rosa se convirtió en una de las organizaciones sin fines de lucro más respetadas en el campo de la salud. Habíamos ayudado a miles de profesionales médicos, evitando que cayeran en la misma desesperación financiera que casi destruyó a tantos. Papá nunca dejó de intentar compensar los años perdidos, no mediante grandes gestos, sino mediante presencia consistente. Llamaba cada semana, asistía a los eventos importantes. Trataba a mis hijos adoptivos con el amor que debió darme a mí desde el principio. No borraba el pasado, pero escribía un futuro diferente. Mamá encontró su propia voz después de años de permitir el favoritismo. Se disculpó más de una vez, no con palabras vacías, sino con acciones. Se ofreció como voluntaria en la fundación. Se convirtió en la abuela que mis hijos merecían. Demostró que nunca es demasiado tarde para cambiar. En las noches tranquilas, cuando Martín y los niños dormían, a veces reflexionaba sobre aquel cumpleaños que cambió todo. Sobre la decisión de exponer la verdad, en lugar de seguir siendo la víctima silenciosa. Sobre el precio que pagué y las recompensas que gané. No me arrepentía de nada, ni de la exposición pública, ni de los documentos, ni de forzar a mi familia a confrontar verdades incómodas, porque esas decisiones me llevaron aquí, a una vida donde era valorada, donde mi trabajo importaba, donde el amor no venía con condiciones. La justicia divina que mi público femenino tanto amaba no vino de fuerzas sobrenaturales, vino de una mujer que decidió que merecía más que migajas de afecto, vino de alguien que tuvo el coraje de destruir lo falso para construir algo auténtico. Daniela perdió todo, su dinero, su estatus, su matrimonio, la admiración de la familia, y aunque reconstruyó una vida, nunca recuperó lo que tuvo. Esa era su consecuencia. Esa era su lección. Algunas decisiones tienen costos permanentes. Emilio desapareció en su propia cobardía, viviendo probablemente con la paranoia constante de ser descubierto en algún nuevo esquema. Esa era su prisión personal. Yo, la hija menos favorita, la que no debía esperar ningún regalo, terminé con todo lo que realmente importaba. Amor genuino, trabajo significativo, familia elegida, paz mental, legado duradero. Hoy cuando miro atrás, no veo traición, veo transformación. No veo venganza. Veo justicia natural desarrollándose exactamente como debía. Y si alguien me preguntara si haría algo diferente, mi respuesta sería clara. No cambiaría ni un solo paso del camino que me trajo aquí. ¿Alguna vez te han subestimado por ser la menos favorita en tu familia? ¿Has enfrentado traición de quienes se suponía debían amarte? Comparte tu historia en los comentarios. Me encantaría saber si has vivido algo similar y cómo lo superaste. No olvides dejar tu like si esta historia te tocó el corazón y suscríbete para más relatos de justicia y superación. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato.